¿Alguna vez has oído hablar de Balaam, el profeta conocido por escuchar directamente la voz de Dios, pero que también fue marcado por uno de los eventos más intrigantes y controvertidos de la Biblia? Imagina a alguien escogido para ser portavoz de mensajes divinos, pero que en vez de obedecer completamente, dudó, intentó negociar y acabó enfrentando a Dios de una manera inesperada. ¿Por qué un profeta tan respetado tomó decisiones que casi lo llevaron a la destrucción? ¿Realmente se atrevió a desafiar al Creador? ¿Y qué podemos aprender de esta historia sorprendente? Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo Dios usó incluso una asna para dar una lección inolvidable a Balaam, y cómo esta historia revela verdades profundas que continúan relevantes para nosotros hoy. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de la Biblia. Para entender la historia de Balaam, necesitamos conocer quién era y por qué su trayectoria es tan única en la Biblia. Balaam es presentado como un profeta con una reputación impresionante. Él no formaba parte del pueblo de Israel, pero era conocido como alguien capaz de comunicarse con el mundo espiritual e influenciar los eventos a su alrededor. La fama de Balaam venía del hecho de que sus bendiciones y maldiciones eran consideradas infalibles, una característica que lo convertía en una figura poderosa y temida. Pero, ¿dónde vivía Balaam? ¿Y qué sabemos sobre su contexto? Era natural de Petor, una ciudad localizada cerca del río Éufrates, en una región distante de Israel. Esta área era conocida por mezclar prácticas espirituales diversas, incluyendo hechicería y culto a divinidades paganas. A pesar de eso, Balaam tenía una conexión verdadera con el Dios de Israel, y la Biblia muestra que el propio Creador hablaba con él. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cómo alguien que no formaba parte del pueblo escogido podía tener este tipo de relación con Dios? La respuesta está en la soberanía divina. Dios, a lo largo de la historia, siempre actuó más allá de las fronteras de Israel. Él usó figuras improbables para cumplir sus propósitos, como Ciro, el rey de Persia, que liberó a los israelitas del exilio, o la simple joven esclava que indicó a Naamán el camino hacia la cura. Balaam es un ejemplo más de cómo Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su origen o del contexto en que vive, para manifestar su voluntad. Sin embargo, Balaam era un hombre de corazón dividido. Mientras reconocía el poder y la autoridad de Dios, él también era seducido por las riquezas y oportunidades que el mundo le ofrecía. Esta tensión interna es una marca de su historia, y es en ella que encontramos el gran conflicto de su vida. Balaam tenía el conocimiento del Dios verdadero, pero sus acciones muestran que él frecuentemente priorizaba sus propios intereses. El llamado de Balaam en esta historia no vino de Dios directamente, sino del miedo de un rey, Balac, gobernante de Moab. Con los israelitas acercándose a su tierra, Balac vio en la fama de Balaam una oportunidad de revertir la situación. El rey creía que una maldición lanzada por el profeta podría debilitar al pueblo de Dios. Este enfoque muestra cómo la reputación de Balaam era reconocida incluso entre los gobernantes más poderosos de la época. Es importante entender el contexto aquí. Los israelitas estaban en su jornada hacia la tierra prometida, pasando por territorios que, naturalmente, pertenecían a otras naciones. Moab, liderada por Balac, era una de ellas. El avance de Israel provocaba miedo, pues su victoria contra los amorreos ya había demostrado el poder y la bendición que los acompañaban. La idea de enfrentar a Israel en el campo de batalla parecía imposible para Balac. Entonces, recurrió al plan de contratar a Balaam, con la esperanza de que una maldición debilitara al pueblo escogido y hiciera posible su derrota. Aquí comienza el gran dilema de Balaam. ¿Debería usar su don dado por Dios para maldecir a un pueblo que Dios claramente había bendecido? La historia nos muestra que, desde el principio, Dios dejó clara su voluntad. Israel no podía ser maldecido. Aún así, Balaam dudó. Tal vez se sintió atraído por las riquezas y el prestigio prometidos por Balac. Tal vez pensó que podría manipular la situación para agradar a ambos, Dios y Balac. El hecho es que esta decisión colocó a Balaam en un camino peligroso que acabaría exponiendo su verdadero carácter.
Balaam es un reflejo de la lucha que muchas personas enfrentan: seguir la voluntad de Dios o ceder a las tentaciones del mundo. A pesar de su posición como profeta, él no era inmune a las debilidades humanas, como el deseo por poder, dinero y reconocimiento. Imagina ser el rey de una nación pequeña y ver a un pueblo numeroso, poderoso e imbatible acercándose a las fronteras de tu territorio. Ese era el escenario en el que Balac, rey de Moab, se encontraba. Los israelitas, liderados por Moisés, ya habían vencido batallas impresionantes contra pueblos como los amorreos y estaban cada vez más cerca de la tierra prometida. Para los reyes de las naciones vecinas, como Balac, Israel no era solo un grupo de nómadas, eran una amenaza real, llevando consigo una bendición divina que hacía imposible enfrentarlos en el campo de batalla. El miedo de Balac comenzó a crecer al ver la magnitud del pueblo de Israel. No eran solo guerreros hábiles, había algo diferente en ellos. Eran guiados por Dios y estaban conquistando tierras con una rapidez que dejaba a los gobernantes locales en pánico. Moab en particular estaba en una posición vulnerable, ya que su territorio se encontraba en el camino del avance israelita. Aunque Dios había ordenado que Israel no atacara a Moab, Balac no lo sabía y actuó con desesperación, buscando una solución para proteger su reino. Al darse cuenta de que la fuerza militar no sería suficiente, Balac decidió recurrir a métodos espirituales. Es aquí donde entra Balaam, un profeta que, según la creencia de la época, tenía el poder de determinar el destino de las naciones con sus bendiciones o maldiciones. Para Balac, contratar a Balaam parecía ser la única manera de detener a Israel. Balac envió mensajeros a Balaam con una propuesta tentadora. Recibiría riquezas, honores y reconocimiento a cambio de maldecir a los israelitas. Se creía que una maldición lanzada por Balaam sería capaz de debilitar al pueblo de Dios y dar a Moab una oportunidad de derrotarlos. Esta idea revela algo importante sobre el pensamiento de aquella época. Los pueblos antiguos creían que las batallas eran decididas no solo por la fuerza militar, sino también por el poder espiritual. En este momento, vemos cómo el miedo de Balac expuso su falta de entendimiento sobre el Dios verdadero. Él creía que Balaam, incluso reconociendo el poder de Dios, podría manipular el mundo espiritual para atender a sus necesidades. Esto muestra cómo muchas personas en aquella época, y hasta hoy, tienen una visión distorsionada sobre Dios, pensando que Él puede ser controlado o influenciado por deseos humanos. Balac no sabía que estaba lidiando con el pueblo escogido de Dios, un pueblo que llevaba una promesa hecha a Abraham, de que serían bendecidos y se convertirían en una gran nación. Esta promesa era inmutable, y ninguna maldición sería capaz de revertirla. Aún así, el rey moabita persistió en su plan, creyendo que su oferta sería irresistible para Balaam. Balaam, por su parte, sabía de la importancia de consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Cuando los mensajeros de Balac llegaron con la propuesta, pidió una noche para buscar orientación divina. Lo que sucedió a continuación fue decisivo. Dios habló directamente a Balaam, dejando claro que Israel no podía ser maldecido, pues era un pueblo bendecido por él. Con esta respuesta, Balaam debería haber rechazado inmediatamente la oferta de Balac y enviado a los mensajeros de vuelta. Pero en vez de eso, algo en él lo llevó a dudar. Aquí percibimos el inicio de un problema en el corazón de Balaam. Él reconocía la autoridad de Dios, pero la propuesta de Balac era seductora. Honores, riquezas y prestigio estaban frente a él, y parece que Balaam comenzó a buscar una forma de atender al rey moabita sin desobedecer completamente a Dios. Esta mezcla de codicia y temor al hombre se convirtió en una trampa espiritual, y Balaam comenzó a recorrer un camino peligroso. Cuando los mensajeros de Balac llegaron hasta Balaam, no esciparon en palabras ni promesas. El pedido era claro: maldecir a Israel, el pueblo que venía avanzando con fuerza y conquistando territorios. A cambio, Balaam recibiría grandes riquezas, honores y posiblemente una posición de prestigio entre los reyes de aquella región. Para Balac, la oferta era irresistible, pero lo que él no sabía es que estaba lidiando con algo mucho más allá de poderes humanos o espirituales comunes. Aquella noche,
Después de escuchar la propuesta de los enviados de Balac, Balaam fue a consultar a Dios. Él sabía que no podía simplemente actuar por cuenta propia en cuestiones espirituales, principalmente en algo tan importante como una maldición contra una nación entera. Dios respondió a Balaam de forma directa y firme. No debía ir con los hombres de Balac, y mucho menos maldecir a Israel, pues aquel era un pueblo bendecido. Números 22:12. Este mensaje debería haber cerrado el asunto. Balaam transmitió la respuesta a los mensajeros, quienes volvieron a Balac con las manos vacías. Sin embargo, el rey de Moab no aceptó esta negativa. Determinado a conseguir lo que quería, aumentó aún más la oferta. Balac envió un grupo aún más prestigioso de mensajeros, con promesas aún mayores de riqueza y poder, insistiendo en que Balaam viniera a maldecir a Israel. Aquí comienza a surgir uno de los puntos centrales de la historia, el conflicto interno de Balaam. Él ya sabía que Dios había prohibido el acto, pero la insistencia de Balac y el aumento de la oferta despertaron algo en el corazón del profeta. Era como si Balaam comenzara a pensar, ¿será que hay una manera de aceptar esto sin ir contra la voluntad de Dios? Esta duda revela mucho sobre la naturaleza humana, una inclinación a negociar con Dios en busca de beneficios personales. En la segunda visita de los enviados de Balac, Balaam dio una respuesta que parecía correcta a primera vista. Afirmó que ni toda la riqueza y gloria del mundo podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Sin embargo, en lugar de terminar la conversación allí, pidió nuevamente una noche para consultar al Señor. Esto fue una señal de que, en el fondo, aún esperaba una brecha, una permisión que le permitiera atender al rey moabita sin perder su posición delante de Dios. Aquella noche, Dios permitió que Balaam fuera con los hombres, pero con una condición clara: debía hablar solo lo que Dios le ordenara. Esta permisión, sin embargo, no indicaba que Dios había cambiado de idea o aprobado el plan de Balaam. Era, en realidad, una prueba para el corazón del profeta. Dios sabía que Balaam estaba dividido, y la secuencia de los eventos mostraría cuál era su verdadera motivación. Lo que podemos aprender aquí es que Dios, en su soberanía, permite que se tomen decisiones, pero siempre con un propósito. En el caso de Balaam, esta permisión tenía un objetivo: exponer lo que realmente estaba en su corazón y mostrar que la voluntad de Dios prevalece sobre cualquier plan humano. Con la respuesta positiva de Dios, Balaam se preparó para partir con los hombres de Balac. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder en el camino, algo que cambiaría para siempre la trayectoria de este profeta. Balaam finalmente partió con los hombres de Balac, pero lo que no esperaba era que Dios lo confrontaría de forma directa y sorprendente durante el trayecto. A pesar de haber recibido permiso para ir, el corazón de Balaam estaba lejos de estar totalmente alineado con la voluntad divina. Estaba siendo motivado por intereses personales, y Dios lo sabía. La Biblia nos relata que mientras Balaam viajaba montado en su asna, un ángel del Señor se interpuso en el camino para bloquearlo. Lo más interesante es que Balaam no vio al ángel, pero su asna sí. Este detalle ya revela algo profundo. El profeta, que debería ser sensible a la voz y a las visiones de Dios, estaba tan cegado por su ambición que no pudo percibir la presencia del mensajero celestial. La primera vez que el asna vio al ángel, se desvió del camino y entró en el campo. Balaam, sin entender lo que estaba sucediendo, se irritó y golpeó al animal, obligándolo a volver al camino. Pero el ángel permaneció allí, bloqueando el paso nuevamente. En la segunda ocasión, el asna se apretó contra un muro, hiriendo el pie de Balaam. Él, aún más furioso, la golpeó otra vez. Finalmente, el ángel apareció una vez más, esta vez en un lugar tan estrecho que el asna no tenía por dónde escapar. En un acto de desesperación, el animal se echó al suelo, negándose a seguir adelante. Para entonces, Balaam estaba completamente dominado por la ira y comenzó a golpear al asna. Y fue en ese momento que sucedió algo extraordinario. Dios abrió la boca del asna, y ella habló con Balaam. «¿Por qué me has golpeado estas 3 veces?», preguntó el asna. Balaam increíblemente respondió al animal como si fuera algo normal, diciendo que se estaba burlando de él y que si tuviera una espada en la mano, la mataría.
El asna entonces continuó: ¿No soy yo tu asna en la que has cabalgado siempre hasta este día? ¿He tenido yo la costumbre de hacerte así? Balaam tuvo que admitir que no. En ese instante, Dios abrió los ojos del profeta y finalmente vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada. El ángel reprendió a Balaam por su comportamiento, diciéndole que si el asna no se hubiera apartado, lo habría matado en ese mismo lugar. El profeta entonces cayó de rodillas y confesó su pecado, diciendo que estaba dispuesto a regresar. Este episodio no es solo una demostración del poder de Dios, sino también una lección profunda sobre cómo Él puede usar cualquier medio, incluso un animal, para comunicar su voluntad. Balaam, un profeta conocido por su capacidad de escuchar a Dios, necesitó una intervención tan dramática para darse cuenta de que estaba en el camino equivocado. Sin embargo, Dios le permitió continuar con la condición de que hablara solo aquello que el Señor le ordenara. Esta fue la última oportunidad para Balaam de alinear su corazón con la voluntad de Dios. Finalmente, Balaam llegó al encuentro de Balac, el rey de Moab. La recepción estuvo marcada por la impaciencia y la expectativa. Balac no podía entender por qué el profeta había tardado tanto y quería resolver la cuestión rápidamente. El rey estaba convencido de que la maldición de Balaam sería suficiente para debilitar a Israel y garantizar la seguridad de su reino. Pero antes de comenzar cualquier cosa, Balaam dejó claro algo importante. Él solo hablaría lo que Dios le autorizase a decir. Aún así, el rey continuó insistiendo y para asegurarse de que el profeta cumpliera lo esperado, lo llevó a varios puntos estratégicos desde donde era posible ver el campamento de los israelitas. Balac creía que cuanto más Balaam observara al pueblo de Israel, más convincente sería su maldición. El primer lugar escogido fue un punto alto con una vista privilegiada del pueblo de Dios. Balac preparó sacrificios de animales, una práctica común en la tentativa de invocar poderes espirituales, y esperaba que esto ayudara a Balaam a lanzar una maldición poderosa. Pero cuando Balaam abrió la boca para hablar, algo sorprendente sucedió. No maldijo a Israel. En cambio, pronunció una bendición. Declaró que Israel era un pueblo único, escogido por Dios, bendecido de tal manera que nadie podría maldecirlo. Las palabras de Balaam exaltaron la fuerza, la protección y el favor que Dios tenía sobre ellos. Balac se enfureció. Había contratado a Balaam para maldecir, pero el profeta hacía exactamente lo opuesto. Sin desistir, el rey llevó a Balaam a un segundo lugar, desde donde podía observar una parte menor del campamento, esperando que esto influyera en el profeta. Una vez más se hicieron los sacrificios, y Balaam intentó pronunciar algo contra Israel. Sin embargo, el Espíritu de Dios tomó el control nuevamente, y Balaam proclamó una bendición aún más poderosa sobre el pueblo de Dios, destacando la fidelidad de Dios a sus promesas y la prosperidad que aguardaba a Israel. Frustrado, Balac insistió por tercera vez, creyendo que en otro lugar el resultado podría ser diferente. Pero lo que aconteció fue aún más impactante. Por tercera vez, Balaam bendijo a Israel, afirmando que el poder de Dios estaba con ellos y que ninguna fuerza espiritual o humana podría oponerse al pueblo escogido. Describió a Israel como un león poderoso, destinado a triunfar sobre sus enemigos. Con cada bendición, Balac se indignaba más, y la tensión entre él y Balaam aumentaba. El rey llegó al punto de acusar al profeta de traición, diciendo que había arruinado completamente sus planes. Pero Balaam respondió con convicción. Él solo podía hablar lo que Dios le ordenaba, y nada más. Lo que hace a estos eventos tan significativos es que Dios usó a Balaam, alguien con intenciones inicialmente cuestionables, para reafirmar su fidelidad a Israel. A pesar de las repetidas tentativas de Balac, las bendiciones de Dios sobre el pueblo eran inmutables. Balaam, por más que tuviera sus propios intereses, fue incapaz de alterar lo que Dios ya había determinado. Aunque Balaam había proclamado poderosas bendiciones sobre Israel, su historia toma un rumbo sombrío y trágico. A pesar de haber sido usado por Dios para reafirmar su promesa al pueblo escogido, el corazón de Balaam continuaba dividido. No logró resistir a la atracción de las riquezas y los honores prometidos por Balac, y su ambición
lo llevó a idear un plan traicionero contra Israel. Después de su última profecía, Balac se dio cuenta de que no podría usar a Balaam para maldecir a Israel, y aparentemente el profeta había terminado su participación. Sin embargo, entre bastidores, Balaam sugirió al rey moabita una estrategia para debilitar al pueblo de Dios. Si no era posible derrotarlos espiritualmente mediante una maldición, tal vez sería posible corromperlos moralmente y alejarlos de la protección divina. La Biblia revela que Balaam aconsejó a Balac usar a las mujeres moabitas para seducir a los hombres israelitas y llevarlos a la idolatría. El plan era atraer a los israelitas a participar en fiestas religiosas paganas, donde se involucraran en inmoralidad sexual y adoraran a los dioses de Moab, especialmente a Baal Peor. Sabiendo que Dios era santo y no toleraría el pecado, Balaam apostó a que esto traería juicio contra Israel. Desafortunadamente, el plan funcionó. Muchos israelitas fueron seducidos y se apartaron del Dios verdadero. El resultado fue devastador. La idolatría se extendió por el campamento y la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Una plaga fue enviada, matando a miles de israelitas como consecuencia de su desobediencia. Balaam pensó que su plan había sido un éxito, pero no escapó del juicio divino. Más tarde, durante la conquista de Canaán, los israelitas se enfrentaron y derrotaron a los madianitas, aliados de Moab. Entre los muertos estaba Balaam. Fue muerto por los propios israelitas, dejando un legado de traición y codicia que manchó su reputación para siempre. Este desenlace revela una verdad profunda. Incluso aquellos que tienen dones espirituales o reciben revelaciones de Dios pueden perderse si no tienen un corazón totalmente dedicado al Señor. Balaam sabía quién era Dios, pero su codicia habló más alto, llevándolo a tomar decisiones que resultaron en su propia destrucción. La historia de Balaam es un ejemplo poderoso de cómo Dios opera de forma soberana, transformando incluso las intenciones más maliciosas en bendiciones para su pueblo. Incluso cuando Balac intentó usar a Balaam para maldecir a Israel, Dios intervino y aseguró que solo se pronunciaran palabras de bendición. Esto nos muestra que por más que el enemigo intente levantarse contra el pueblo de Dios, nada puede frustrar los planes divinos. Sin embargo, la historia también revela la fragilidad humana. Balaam es un retrato de cómo nuestras decisiones pueden alejarnos de Dios. Comenzó como alguien con la oportunidad de ser una voz fiel, pero fue seducido por las riquezas y la influencia prometidas por Balac. Esta es una advertencia para todos nosotros. No basta con conocer a Dios o tener experiencias espirituales profundas. Necesitamos tener un corazón dedicado a obedecer y honrar a Dios por encima de todo. La actitud de Balaam también nos hace reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos a diario. ¿Cuántas veces somos tentados a comprometer nuestra fe a cambio de ventajas pasajeras? Balaam intentó negociar con Dios y manipular la situación para atender a sus propios intereses, pero descubrió de la peor manera que Dios no negocia su voluntad ni se inclina ante los deseos humanos. Y es aquí donde vemos la necesidad de Jesús. Mientras Balaam fracasó, Jesús triunfó. Él fue el ejemplo perfecto de obediencia, poniendo la voluntad del Padre por encima de cualquier cosa, incluso cuando eso significó sufrimiento y muerte en la cruz. Jesús no buscó riquezas, poder o reconocimiento humano, sino que vino para redimirnos y reconciliarnos con Dios. La historia de Balaam, aunque trágica, nos señala la esperanza que tenemos en Cristo. Él es el único que puede transformar nuestros corazones, librándonos de la codicia, del orgullo y del pecado. Así como Dios protegió a Israel y mantuvo su promesa, Él continúa siendo fiel hoy, garantizándonos la salvación por medio de Jesús. Que la historia de Balaam nos recuerde la importancia de confiar plenamente en Dios, de buscar su voluntad por encima de todo y de resistir a las tentaciones que nos alejan de Él. No necesitamos repetir los errores de Balaam, porque tenemos en Jesús un camino seguro, una verdad inmutable y una vida plena. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan la fidelidad de Dios y el poder transformador de Jesús.
No olvides ver el próximo video que está apareciendo aquí en la pantalla, donde exploraremos otra historia increíble de la Biblia. Dios te bendiga.